Mi amor, I don't know what camera to look at. Se me perdió el hilo. No, ¿Dónde el estaba título yo? debe de ser "Se acaba de Empower Latina Podcast?" Cada vez que veas alguna actitud de Dani, córtala. Alguna cuestión en donde ella esté. Estrés, dolor de cabeza, dolor de espalda, ansiedad, dolor en el pecho, se te sube la presión, no duermes bien. Puede hacer de que esto sea un problema de trabajar demasiado. Puede ser que sea una obsesión al trabajo. Mami, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué estamos hablando de este tema después de no hacer el podcast por 2 semanas? Por 2 semanas. Porque es que es difícil hablar de esto, porque acabo de vivirlo, acabo de pasarlo, nos tocó tomar 2 semanas de vacaciones. La razón por la que estamos iniciando este podcast después de 2 semanas es porque acabo de darme cuenta hace unas semanitas de que estaba con todos estos síntomas y fue un gran problema de una obsesión con el trabajo. Porque amo mi trabajo. Lo Amas tu amo trabajo. tanto que estaba trabajando muchísimo y me estaba enfermando. Entonces empecé a investigar acerca de esto y me encontré con que los psicólogos últimamente están hablando muchísimo acerca de este tema. Y nos hemos dado cuenta que por las redes sociales, la sociedad y esa cuestión que está últimamente de la productividad, de hacer y hacer y hacer, de alguna manera nos empuja a trabajar más de lo que debemos. Pero hay otras causas y vamos a hablar de eso más tarde. Así que, Dani, cuéntame tú, ¿conoces personas que sobretrabajen, que sean obsesivas con el trabajo? Además de mí, ¿ok? Ya yo cambié. Ponle, Sebastián, ponle como una spotlight. ¡Shum! Así todo. Dani, Por además favor. de mí, Dani. No, pero sí quiero hablar de ti, mami, porque, en serio, porque esto es algo que yo llevo diciéndote desde hace mucho, que yo le decía, mami, y todos lo sabemos, o sea, las que conocen a mi mamá siempre nos preguntamos, mami, ¿tú cómo puedes atender cada evento? ¿Cómo puedes tener estas partes de tu negocio, que los libros, que las tarjetas, o sea, Más 40 horas de podcast, trabajo con el Estado. 40 horas de trabajo con el Estado, un trabajo, o sea, tiene 2 trabajos, 3, 4 trabajos ella. Y siempre yo, mami, ¿cómo tú puedes hacer esto? Y mi mamá siempre habla de la productividad y a ella le encanta estar ocupada. No solamente que le encanta estar ocupada, pero mi mamá tiene unos sueños grandísimos, una visión grandísima que lo hemos hablado muchísimo. Y obviamente cuando tú tienes esas metas, Es que tengo que no hay impactar mayor... millones de latinas y eso requiere todo mi trabajo. Ya, me voy a calmar. Sí. He estado trabajando muchísimo en esto, pero créanme que ha sido semanas demasiado transformadoras, desafiantes y que me han empujado a tomar decisiones importantes en mi vida. Y por eso es que es necesario que hablemos acerca de esto, porque estoy segura que como yo, allá afuera hay muchas personas pasando por la misma situación. Todo esto para decirles que hoy va a ser el último episodio de The Empower Latina Podcast. Ta, ta, ta. Es muy triste. No, mentira. Estuvo buenísimo eso, Dani. No, yo dije, ay, ¿qué está haciendo esta niña? Por Dios. No va a ser el último porque de verdad que, como Dani lo dijo, yo tengo una visión muy grande, tengo una misión que está muy profunda en mi corazón, pero esa visión y esa misión me estaban enfermando. Y parte de esa visión es poder impactar millones de personas. O sea, de mi misión es transformar personas, es decir, ser parte de esa transformación personal de cada mujer que me lo permite. Eso es lo que yo hago. A raíz de que yo tuve mi propia transformación personal,
es en donde yo decidí realizar todo este trabajo, estudiar tanto, certificarme, tener todas estas herramientas, crearme mi propia metodología y crear todo lo que estoy creando. Así es. La cuestión fue que me estaba enfermando el no tener ese balance. Mira, no hay mayor motivación que tus sueños, no hay mayor Claro. motivación que tus sueños y algunas veces cuando tenemos como esa visión de túnel, ¿cierto? Que queremos, lo vemos, vemos la luz ahí mismo y no paramos hasta llegar a esa luz. Pero muchas veces cuando tenemos eso se nos olvida todo que está alrededor, familia, temas personales, salud mental, nutrición, el gimnasio, o sea, todas estas cosas que también hacen parte de nuestra vida, ¿cierto? Del balance. Entonces, me encanta que estemos hablando de este tema hoy porque no es algo negativo. Y mira, mi mamá Correcto. en estos días, obviamente, tuvimos que tomar este break. De pronto, cuando yo le dije, mami, vamos a tomar un break, ella me dije que no, Daniela, yo no quiero parar de dejar de hacer el podcast, no quiero parar de hacer esto y lo otro, pero muchas veces hay que tener que tomar esa pausa para reinventarnos y Ujú. llegar mucho más fuerte y mucho mejor. Entonces sí, el podcast ya terminó porque esta es otra versión, Esta es ¿cierto? otra, bueno, es como otra, ¿cómo se llamaría? Otro nivel u Otro nivel otro. de Empower Latina Podcast lo estamos refrescando. Sí. Amamos este podcast y lo queremos hacer crecer, seguir creciendo, seguir reinventarnos. Así que hace unas semanas le puse en Instagram como qué temas les gustaría escuchar, porque sí, queremos escuchar de ustedes, de su feedback. Queremos seguir impactando las vidas de toda mujer latina a nivel mundial. Y para eso necesitamos de seguir teniendo nuestras mentes abiertas a nuevas ideas, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, porque sabemos que tenemos mucho potencial, Hay ¿cierto? muchísimo. Y algo importante a ti que nos escuchas, queremos pedirte que por favor compartas este podcast, que nos ayudes con esto. Nosotros no vamos a crecer si solamente 4, 5, 10, 15, 20, 30 personas nos escuchan. Si esas 50 o 100 personas que nos escuchan ahora la comparten con 2 personas más, es allí como vamos nosotros a poder crecer. Así Entonces, para es. eso necesitamos tu ayuda muchísimo y que compartas este podcast, que nos permitas tocar otras vidas y que tú también seas instrumento para tocar esas vidas, porque realmente no lo hacemos nosotras solas. Así Cuando es. tú los compartes, otras personas que puedan estar pasando por una situación se benefician. Así que te pedimos que por favor compartas estos episodios, que si sientes que de alguna manera te tocó, de alguna manera sentiste que fue de gran ayuda para ti, también nos dejes esos reviews, porque así también nos ayudas a llegar a más gente. Bueno, Así es. ahora sí vamos a adentrarnos a este tema que de verdad, como tú dices, o sea, pasé por él. Todavía Estás estoy pasando, trabajando, estamos estoy pasando. aprendiendo a descansar. Pero en esto que, o sea, yo estoy súper convencida que nosotros necesitamos pasar por momentos desafiantes para poder aprender acerca de ellos, para poder pasar a un siguiente nivel, para poder continuar em, elevándonos, continuar transformándonos. Y es así como yo me siento acerca de este nivel en mi vida. Toqué un poco de fondo, fue algo muy personal que no puedo compartir ahora, pero ya pronto lo compartiré, Sí. pero pasé por algo muy personal que de verdad me puso el mundo como que al revés. Fueron 2 noches sin dormir y allí fue donde yo empecé a darme cuenta que de verdad tenía una adicción al trabajo. En mi caso, la adicción por este trabajo fue obviamente por la misión y la visión que yo tengo, la visión tan grande que tengo, lo mucho que amo mi trabajo y en otros casos, vuelvo y repito, he estado leyendo mucho acerca de ello, es que hay personas que se mantienen ocupadas todo el tiempo porque tienen miedo a quedarse solas y pensar. Ujú.
Y es allí en donde se produce esa obsesión del trabajo. Tienen que estar todo el tiempo ocupadas, haciendo. Y esto es lo que produce eso. Entonces, también investigué que lo que sucede es que cuando tú estás haciendo algo que te produce algún tipo de placer, se libera un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina, que es el mismo que también cuando estás haciendo ejercicio, que te sientes así como en esa fuerza, igual con que todas las adicciones Ujú. también, que las tienes por un rato y se libera esa dopamina y tú quieres más y más y más. Y algunas veces necesitas niveles más altos de lo que sea, de esa actividad o de esa droga que estés tomando para poder lograr esa satisfacción, ese placer. Entonces, entre tú más lo hagas, es bien, es difícil de entenderlo algunas veces, pero entre tú más lo hagas, con el tiempo vas a necesitar hacer más acerca de esa actividad o de esa droga, que es lo que pasa con las drogas, la cocaína. Es que tú empiezas con un poquito y te causó ese placer, entonces con el tiempo vas a necesitar más droga para que tú puedas llegar otra vez a sentir ese placer. Así igualito es con el trabajo. Yo llegaba al punto en que estaba trabajando literal, o sea, si a mí, mi esposo, mi mamá no me decían a comer, yo no me paraba de la computadora. Y porque me fascina, o sea, y era y yo ahora que puedo verlo, ahora que me puedo observar a mí misma Ujú. en este tiempo, esa obsesión que yo tenía, lo que llaman workaholic, Ujú. era un placer que yo continuaba y quería más y más. E inclusive yo decía, ay, que no me vengan a molestar, ay, que no me llamen. Ah, y la mente no me paraba. O sea, era todo el tiempo, toda la noche. Y con esa mentalidad que yo tenía, no, es que este es mi propósito. ¿Sí me Ujú. entiendes? Y como tengo este propósito, no puedo parar. Entonces, esto es algo que necesitamos tener un balance. Ahí en donde hablamos acerca de ese balance entre la vida laboral y la familiar Ujú. y la social Ujú. y la tuya, cuando estás tú, esos momentos a solas que necesitas. Y no ha sido fácil, pero quiero darle las gracias a la familia que ha estado allí apoyándome, mis hijos, mi esposo, y que han estado abriéndome los ojos de alguna manera y dejándome ver de que esto me estaba enfermando muchísimo. De hecho, yo pensaba que era por la menopausia. Entonces sí, yo decía, este desbalance químico, que estas calores, que esto que yo siento, me sudaban las manos, se me dormían las puntas de los dedos, dolor en el pecho, dolor en los hombros, aumenté de peso, em, bueno, el vértigo, todo esto no era más que estrés. Era ese sobretrabajo que estaba haciendo. ¿Qué sucede ahora que paramos en estas 2 semanas, que he estado como que balanceando más las cosas? Ya, o sea, prácticamente todos los síntomas se fueron, prácticamente, pero tuve que llegar a ese punto de alguna manera tocar fondo para yo poder darme cuenta de que lo que estaba haciendo era sobretrabajando. Mami, y para las personas que de pronto no tienen a familiares que están con ellos todo el tiempo o que notan esas cosas, ¿cómo uno se puede dar cuenta uno mismo que es workaholic? Porque yo creo que en tu caso fue un caso más de las personas alrededor tuyo que te dijeran, mami, de pronto estamos haciendo como demasiado, ¿cierto? ¿Cuáles son esas señales que uno mismo puede buscar y que puede, bueno, puede darse cuenta cuando estamos evaluándonos nosotros mismos? ¿Cuáles son como esas red flags, como esas cosas que es una alerta? Para eso tienes que hacer un autoanálisis. Tienes que tomar un tiempo para autoconocerte, que eso es lo que en parte de ello, yo lo enseño en los entrenamientos que yo doy, en los entrenamientos emocionales. Entonces tienes de que hacer una pausa, autoanalizarte,
mirar cómo te sientes al final del día y mirar todas las actividades que estás haciendo en todo el día. Esto es algo que te va a ayudar un montón a darte cuenta si estás sobre trabajando. Mm, Y tienes que escuchar a tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Andas con migrañas todo el tiempo? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes dolor en el cuello? O sea, ¿cuáles son esas señales físicas que te están diciendo, hey, párale, necesitamos un break, necesitamos tomarnos un tiempo? Entonces tienes que tomarte el tiempo para autoanalizarte, que fue lo que yo hice, que yo empecé a pensar y yo, wow, es que realmente cuántas horas estoy trabajando, tantas horas en el trabajo, estoy haciendo esto yo. Y luego empecé a notar todas los síntomas que tenía. Y cuando me di cuenta que estaba pasando todo esto y que tenía todo ese tiempo trabajando, pues no tenía comunicación con amistades prácticamente. Íbamos a algún lugar y yo todo el tiempo andaba con mi celular o la mm. computadora. Y sí, estaba de raticos con la gente, pero la mente no quería parar. Entonces, tienes que tomarte ese tiempo para conocerte, observar tu día y observar cómo te sientes, qué te está diciendo tu cuerpo. O sea, es decir, aprende a preguntarle a tu cuerpo qué necesita. Aprende a preguntarle a tu alma también. O sea, para mí eso es un ejercicio súper lindo y es cuando yo me quedo callada y le digo a mi alma, yo, ¿qué necesita mi alma en este momento? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué necesitas en este momento? Esa simple pregunta te da a ti respuesta de las cosas que necesitas hacer. Mami, y pienso también una de las cosas que necesitamos de prestarle atención, primero que todo me encanta ese punto como de mirar a nuestro horario, ¿cierto? Ver las horas del día, cuántas horas estamos pasando en temas de trabajo, temas personales, familiares. Em, si nos damos cuenta que estamos pasando demasiado tiempo en el trabajo, pero necesitamos de prestarle atención a nuestro trabajo porque tenemos algún sueño, alguna meta que alcanzar, ¿cierto? Es Correcto. trabajo duro alcanzar una meta, ¿cierto? Em, ¿Cómo hacemos para que nos rinda el tiempo para seguir trabajando en ese sueño, pero a la misma vez tener ese balance? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Fíjate de que estuve leyendo un artículo de Time acerca de productividad precisamente y acerca de esa obsesión con el trabajo. Y una de las cosas de las que en este artículo mencionaba era de crear espacios vacíos en el día. Mm, ¿Sí me entiendes? Todo el mundo está, o sea, es una cuestión. Planea el día, planea el día. Sí hay que planear, pero también hay que dejar espacios vacíos sin, entre comillas, sin hacer nada. Porque ya como le he mencionado antes, realmente nunca estamos sin hacer nada. Pero esos espacios vacíos es para hacer cosas que te ayuden a calmarte y a desconectarte. Una de ellas puede ser conectar con la familia, cosas espontáneas. Pero hacer cosas de que no te produzcan cansancio, sino que te desconecten de esa necesidad de estar respondiendo mensajes todo el tiempo, respondiendo emails, mirando qué está en tendencia, leyendo noticias y fuera de eso trabajando. O sea, es que estamos en una era en donde estamos hiperconectados. Es demasiado. demasiado, demasiado, demasiado. Y eso es lo que está enfermando realmente. Algo que podemos hacer en esos espacios vacíos es caminar, es llamar a alguien que te sube el ánimo, o sea, dedicarte como 20 minutos en la mañana, 20 en la tarde, desconectarte. No trabajes más, bueno, no voy a decir eso, pero am, el trabajo duro, duro, el que necesita más tu tiempo, no te voy a decir que lo hagas en la mañana, tampoco te voy a decir que lo hagas en la noche. Tú te tienes que conocer y determinar cuál es el mejor tiempo para ti, cuándo eres tú más productivo. Algunas personas son más productivas en la mañana, como yo. A mí me encanta despertarme bien temprano y esas son mis horas productivas. Algunas veces en la media tarde, después de 2 de la tarde, esa es la hora que a mí me da sueño, pero para otra gente son más productivas Sí, y para otra mí. gente,
es en la noche, otra Para gente es al mí es final a del las día. 2 de la tarde, de 2 a 5 yo soy una máquina. Bueno, ese es tu tiempo de trabajo, ahí Ese es es mi donde tú tiempo de eres tu máquina, trabajo. Y yo exacto. creo que algo que a mí también me ha ayudado, porque obviamente yo también tengo mi trabajo de 40 horas de la semana y el podcast, y yo lo que hago es tengo una lista de prioridades del día. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que yo necesito terminar absolutamente hoy? Eso lo hago el día y si me alcanza tiempo, obviamente puedo empezar en otras cosas, pero no me mato de hacer todo en ese día porque sé que mañana ya puedo hacer que esas cosas se vuelvan prioridades. Entonces es solamente de hacer como esa lista y de organizarte de la manera que sirva para ti. Entonces para mí, como yo sé que mi tiempo productivo es en la tarde, en la mañana trabajo en el podcast o hago cosas así, ¿ya entiendes? Entonces, o en la mañana es cuando voy al gimnasio, hago mi meditación, escribo en mi libro, leo el libro de mi mamá. Entonces, solamente elige tu tiempo acorde ujú. lo que sirva para ti. No hay una receta perfecta. No, El horario de ella no te sirve para ti. Tú misma tienes que formar ese mismo horario, pero asegurarte de que estás balanceando las cosas que son prioridades para ti. Ahora, otro tema que deberemos de hablar también, ese es el tema de balance, porque yo creo que muchas veces cuando la gente escucha esa palabra, no debes de tener más balance, confunden eso con perfección. sí, sí, definitivamente no. No, y ese tema cabe en lo que estamos hablando, porque no se trata de ser perfectos. Ujú. Ese balance perfecto no existe, mi gente, no existe. Y esto es lo que sucede algunas veces cuando no tenemos a alguien que nos guíe, em, o cuando no nos tomamos el tiempo para autoconocernos. Entonces sufrimos porque nos dejamos llevar por todo lo que todo el mundo está diciendo, pero resulta que todos funcionamos diferente. Yo respeto mucho el libro de las Mañanas Milagrosas, es un libro que a mí me ayudó un montón y el libro funciona a la perfección para mí, pero trabajando con otras personas, con otras mujeres, me di cuenta que el libro no funciona igual para todas. Entonces es allí en donde yo empecé a entender, es que la solución de una cosa no es la solución para todo el mundo. Y es allí en donde tú tienes que autoconocerte. ¿Cuál es la solución al problema que tú tienes? ¿Te identificas con alguien que que esté donde tú quieres estar y que te ayude a ti a llegar allí? ¿Conoces a alguien? Investiga a esa persona, pero investigate más a ti que a esa otra persona. Es decir, ¿qué funciona para ti? Si es trabajar Ujú. en las mañanas, trabajar en la tarde o trabajar en la noche. ¿Qué funciona para ti? A lo mejor no es meditación, a lo mejor es solamente oración o solamente caminar afuera. No, la meditación no es para todo el mundo, también lo descubrí. Sí, Hay gente que no puede parar la mente. Entonces, queremos darle una solución a todo y yo he descubierto que no es cierto. Yo digo, si queremos una solución, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y hablando de eso, quiero invitarte a que te unas a uno de mis entrenamientos emocionales. Realmente lo que yo hago en estos entrenamientos es ayudarte a que tú te autoconozcas. Cuando tú te autoconoces, hay poder. Muchas mujeres vienen con estas relaciones rotas, vienen con tanto estrés, vienen con esa insatisfacción, vacíos emocionales, pero son mujeres que definitivamente llegan a un momento de su vida que ya no pueden con todas estas cosas que le está sucediendo y es cuando buscan la ayuda. Entonces, si ya tú estás en ese punto en que, Dios mío, no estoy bien con mis hijos en este momento, tengo este vacío emocional, busca la ayuda inmediatamente. Si todavía no estás allí, pero hay ciertas cosas, ciertas insatisfacciones, hay conflictos internos, hay esa necesidad de complacer y hay esas como que esas señales de que necesitas fortalecer tu bienestar emocional. Empieza a trabajar desde ahora, empieza a autoconocerte. Si todavía estás allí, o sea, todavía no has tocado fondo, pero si tocaste fondo, es decir, que ya lo que te acabo de decir, que ya estás en un punto en que no puedes más,
por favor, busca la ayuda adecuada. A eso me dedico yo. Es allí en donde yo sufrí, no, donde yo viví mi transformación personal, fue cuando toqué fondo. Es allí en donde yo decidí buscar ayuda. Pero yo te invito de que empieces a autoconocerte desde ya. Total. Y algunas veces la parte difícil de esto es cuando te empiezas a autoconocer y empiezas a reevaluar tu vida en las cosas donde estás invirtiendo tu tiempo. Algunas veces también tenemos que decir que no. Y eso es difícil, ¿cierto? Porque obviamente si eres una persona que quiere complacer a otras personas, muchas de nosotras somos así, es muy difícil decirle que no a otras personas, decirle que no a proyectos, pero es tan importante porque tú misma no te puedes desgastar tratando de complacer a otras personas. Y más si como mi mamá dice, si estás en un punto donde tú misma te estás desgastando literal, te estás enfermando físicamente también. Entonces, en este proceso no va a ser fácil, no va a ser fácil ¿cómo es que se llama? Reestructurar todo, ¿cierto? Obviamente no tiene que ser un cambio del 100%, pero sí tienen que haber varios cambios que vas a tener que hacer si tú estás en un punto en tu vida donde de pronto el trabajo es demasiado, está siendo demasiado para ti. Y, mami, ¿cómo podemos lidiar con esos nos? ¿Cómo podemos tomar esas decisiones difíciles que de pronto a otras personas no le van a agradar, pero es lo que es necesario para ti en ese momento? Dani, la pregunta que acabas de hacer es precisamente una de las respuestas de cómo hacer que el tiempo rinda. Y Ujú. para hacer que el tiempo rinda también tenemos que decir que no. O sea, tenemos sí que autoconocernos, tener nuestras prioridades claras, pero también necesitamos aprender a decir que no a muchas cosas, tomar decisiones que algunas veces son duras, que van a traer consecuencias y son necesarias, son necesarias. Algunas veces tienes que, sí, rechazar, tienes que dejar ir, pero tienes que hacerlo porque de otra manera esto va a continuar afectando tu vida. Entonces, para tomar esas decisiones difíciles, para empezar a colocar esos límites, cuando si estés en una situación, o sea, digamos de que hay un, déjame darte un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Digamos de que ahora mismo te llega un proyecto nuevo. Am, alguien te ofrece un producto diferente y que sí, tiene que ver con lo que tú haces, pero te ofrece que un producto diferente para que tú vendas ese otro producto diferente, lo cual va a generar extra tiempo para ti porque tienes de que crear nuevas cosas, tienes que buscar la manera de cómo vas a vender ese producto. Ujú. Entonces, eh, digamos de que aceptaste el proyecto, te sientes súper bien, pero luego llega un momento en que esto no se está sintiendo bien, siento que me está quitando tiempo, apréndete a escuchar, apréndete a escuchar y luego que ya Dios te colocó como esa intuición, como sí, esa vocecita, ese susurro que te dice, no sé por qué, pero no me siento bien aquí, a lo mejor no deba estar aquí, escucha ese susurro y pregúntate, si tomo la decisión de continuar con este proyecto, ¿cómo me voy a sentir en un año? ¿Cómo me voy a sentir en 5 años? ¿Cómo me voy a sentir en 10 años? Y si tomo la decisión de dejar este proyecto, a pesar de que sí me gusta, ¿cómo me voy a sentir en un año, en 5 años, en 10 años? Entonces, esta es una técnica que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Y esa técnica me la enseñó una de nuestras próximas invitadas, se llama Alejandra Restrepo, y gracias a esa técnica es que yo tomé muchas decisiones en las últimas semanas y tuve que decir que no, colocar límites por mi salud mental y emocional. Así que es así como lo hacemos. Tenemos que escucharnos y esa técnica a mí me funcionó muy bien. Excelente. Bueno, vamos a resumir este tema porque Viene algo creo importante. viene algo importante, algo emocionante. Claro que sí. Entonces, solamente para empezar, mami, si puedes resumir cuáles son esas alertas que les tenemos que prestar atención Sí, y la acción que debemos tomar. ok. So,
básicamente hoy hablamos acerca de cómo nos causa enfermedad el hecho de sobretrabajar, el ser unos workaholic, el obsesionarnos con el trabajo y qué podemos hacer acerca de eso. Así que durante este episodio estuvimos hablando de que te causa muchas cosas como estrés, ansiedad, dolor de cabeza, migrañas, te enferma. Te enferma y además afecta tus relaciones personales. Y estuvimos hablando que algunas de las cosas que tú puedes hacer para que no llegues a ese punto de enfermar y de tocar fondo en tu salud física o en tus relaciones personales, es crear espacios vacíos, así lo llaman en ese artículo que leí, pero crear esos espacios para meditar, orar, para caminar, para hacer cosas, actividades que te relajen, desconectarte de las redes sociales, también autoconocerte, colocar límites claros y hablamos acerca de que sí necesitamos aprender a decir que no. Hay hay algo que escribí mientras estábamos hablando acerca de lo que íbamos a hablar hoy y me gustaría leerlo porque de verdad que lo escribí con el corazón cuando estaba pensando en el éxito y escribí que el éxito no solamente se mide con los logros profesionales, los logros laborales, sino que también, eh, y yo diría más que todo, con la calidad y plenitud de nuestras vidas. Yo pienso que esa es la mejor manera de medir éxito, que tan pleno te sientes con tu vida. Y si el sobretrabajar no te está trayendo plenitud, tienes que hacer un pare y empezar ese proceso de reflexión personal, ese proceso de autoconocimiento. Excelente, mami. Pues la verdad, mira, yo pienso que lo que viene es muy bueno para no solamente para el podcast, pero para ti, obviamente, va a ser muy emocionante navegar tu jornada, cómo tú vas a empezar a balancear tu trabajo con tu vida personal, familiar, con tus metas. Y si ustedes están en ese mismo barco en donde está mi mamá ahora mismo, por favor, quédense atentas a estos próximos episodios en los próximos meses, años, porque la verdad que pueden hacer este recorrido junto a mi mamá, porque mi Ujú. mamá va a estar navegando este balance, ¿cierto? Y muchas cosas emocionantes vienen al podcast. Queremos seguir, como les mencioné al principio del podcast, mira, nuestro sueño es alcanzar e impactar la vida de toda mujer latina a nivel mundial. Entonces, para eso siempre hay que probar nuevas cosas, nuevas oportunidades y tenemos un nuevo segmento. Mira, este segmento lo decidimos hacer no porque estamos aburridas o porque queremos chismosear, juzgar, no. Este segmento lo hicimos porque queremos brindar un poco más de nuestras opiniones, un poco más de nuestro lado personal, ¿cierto? Porque yo creo que el podcast es un poco nuestro lado profesional de tu vida como coach, ¿cierto? Herramientas, entrevistas y obviamente yo como del lado del estudiante, como siempre he dicho, pero queremos mostrar un poco más nuestra personalidad a través del podcast, porque más que todo, esto es una comunidad Claro. y nosotras somos parte de esa comunidad y queremos que ustedes nos conozcan mientras que las conocemos a ustedes también. Y parte de eso es traer las conversaciones que mi mamá y yo tenemos afuera del podcast. Una de las cosas que mi mamá y yo hablamos mucho afuera del podcast, porque sí, somos barranquilleras, somos latinas y obviamente nos gusta el chisme. ¿Cierto? Yo creo que cada latina, mira, nosotras crecimos. No, el chisme entretiene. El chisme, una de mis personas favoritas en Instagram, un barranquillero que se llama Lucas de la Rosa, él dice, el chisme es como la crispeta, no alimenta, pero entretiene. Y eso me encanta porque es verdad, no es nada de nutricional, pero se alimenta. Entonces, queremos tener un nuevo segmento que se llama En los zapatos de los famosos. Este segmento no es para juzgar, esto no va a ser suelta la sopa, el gordo, la flaca, no. Este segmento lo queremos hablar
de las vidas de los famosos si nosotros estuviéramos en sus zapatos, analizando la parte emocional, esa inteligencia emocional. sin tener mucho conocimiento realmente de qué es lo que sucede, pero lo queremos, o sea, queremos nada más como que agarrar los chismes que están allá afuera Los chismes y analizarlos desde nuestro punto de vista, que exacto, exacto, desde nuestro punto de vista y todavía de involucrando estos temas que nosotros hablamos desde el podcast, que es del empoderamiento, de la salud mental, emocional, física, todo eso, vamos a hablar de esos temas, pero sí queremos involucrar eso porque sabemos que ustedes probablemente están hablando de estos temas, han escuchado estos temas y ¿sabes qué? ¿Por qué no hablar de ellos? Entonces exacto. va a ser unos segmenticos que nosotros vamos a incluir en algunos de los episodios. Si hay algún tema así que ustedes digan, hey, quiero que ustedes hablen de esto, escríbanos. Y nosotros aquí aprendemos porque la verdad que muchos de estos temas, mi mamá y yo no tenemos todos los conocimientos. Estoy yo aquí buscando, leyendo un poco más, porque la verdad que también ha sido muy divertido leer todo el chisme. Así que estén pendientes. El próximo episodio empezamos con el lanzamiento de En los zapatos de los famosos de The Empower Latina Podcast. ¡Woohoo!